Bueno, yo asumí, bueno, en primer lugar, gracias, Grecia, gracias a la hora por este espacio de dialogar. Yo asumí un 20 de agosto de 2017, pero la semana siguiente fue la decisión para mí funesta del tristemente recordado Jimmy Morales de declarar no grato al comisionado Iván Velázquez de la CICIG y ordenar su expulsión. Eso yo decía, ¿qué hago? Y era ilegal, entonces planteé una acción de amparo que afortunadamente fue resuelta conforme a derecho por la Corte de Constitucionalidad y detuvo esa orden. Pero eso marcó, digamos, toda mi gestión prácticamente, porque me han querido pasar la factura permanentemente, no olvidan, porque si no, no hubiéramos tenido un comisionado Iván Velázquez por un año más, y después recordemos que también Jim Morales y también la ex canciller Jovel, pues dijeron que la CICIG se terminaba ya el convenio en enero, cuando se vencía en septiembre. Otra ilegalidad más, pues accionar. Entonces, lógicamente, y ya el discurso de la soberanía, que era mentira, pues lo que querían es impunidad, seguir robando, ¿verdad? Y recuérdense que hay siempre, cuando hablamos de corrupción, alguien quien recibe, un funcionario, y alguien quien da. Esa doble vía pues involucra lógicamente a empresarios. Afortunadamente en Guatemala no todos los empresarios son corruptos, pero hay empresarios que sí han amasado fortunas en complicidad con malos funcionarios. Entonces lógicamente esas fibras sensibles pues se vieron afectadas, y esa Guatemala del 2017 a la 2022, hoy estamos retrocediendo en una justicia independiente, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque evidentemente necesitamos del acompañamiento internacional, porque nuestro sistema de justicia es muy poroso para la corrupción. El sistema clientelar del sistema político pues abre las puertas para eso, ¿no? Porque no hay almuerzo gratis. Y ahí pues van cobrando las facturas, hay declaraciones históricas de altos empresarios que reconocieron haber financiado ilegalmente al expresidente Morales, más allá de si después hicieron entuertos legales para salir impunes, es otra historia. Pero sí podemos reconocer que también hubieron empresarios que reconocieron su culpabilidad, recibieron la pena correspondiente, y digamos, hay casos que en Estados Unidos incluso funcionarios del más alto nivel han reconocido últimamente cómo funciona el Estado a partir de comprar voluntades. Entonces, digamos, se abrió la ventanita, la CICIG nos abrió la esperanza de ver la ventana del fin de la impunidad, pero empujaron la puerta y estamos retrocediendo. Decir que estamos estancados sería mentira, estamos retrocediendo, pero bueno, no hay mal quien dure 100 años, ni enfermo que los aguante, es el refrán, y yo estoy esperanzado en que en un momento, pues, dado las condiciones, podamos tener una Guatemala mucho mejor de la que hoy tenemos, donde prevalezcan los derechos humanos, porque tengo que reconocer, yo me he dado cuenta en estos 5 años recorriendo el país, de que esa ecuación que siempre menciona, más corrupción, menos derechos humanos, y tiene un resultado. Cuando veo centros, puestos de salud, hospitales abastecidos, escuelas con goteras, sin pupitres, carreteras que el mismo año que las inauguran se hunden en mal estado, eso realmente es muy lamentable que sea en el país. Bueno, esa soberanía, como suena bonito y ante una sociedad poco formada, pues a veces pega el discurso, ¿verdad? Pero es una doble moral, un discurso hipócrita, porque dicen soberanía cuando la comunidad internacional manifiesta sus preocupaciones o impone sanciones de sus países, que son soberanos también como Guatemala, de imponer sanciones a empresarios o a funcionarios, ¿verdad? Ejemplo, lista Engels. Pero no dicen nada, no dicen ni mu, cuando Estados Unidos o la comunidad internacional viene y dona vacunas. Ahí se les olvida la doble soberanía, ¿verdad? Entonces, con esa doble moral, pues es muy difícil creer los argumentos, ¿verdad?
Entonces ahí vemos actitudes que pretenden ganar voluntades, como el tema del acuerdo del tercer país seguro. Qué imagen más vergonzosa la del exministro de Gobernación del gobierno anterior, firmaba un acuerdo a la espalda teniendo al presidente Trump, por ejemplo. ¿Qué soberanía podíamos hablar ahí? ¿Ah? Y ahora vemos que con tal de desviar la atención y hacer, según el presidente, ganar unos puntitos de imagen ante la comunidad internacional, va y se lamenta de ver todo lo que está pasando en Ucrania, cuando aquí estamos peor, pues entonces todo eso la población a veces piensan que es tonta, pero no, los guatemaltecos somos muy conscientes de lo que está pasando. A mí no me importa si son culpables o inocentes, no debe de importar, simplemente el ver en las condiciones en las que está en el hacinamiento, porque yo he visitado también prisiones y me doy cuenta que el sistema penitenciario en Guatemala sigue siendo la cenicienta del sistema de justicia. Tiene recursos del organismo judicial, tiene recursos del Ministerio Público, el INASIF, pero el sistema de justicia, donde tiene la obligación el Estado de dar seguridad y que se rehabiliten, es que eso no tienen presente algunas personas, ¿verdad? Pero no lo hace tampoco. Entonces está dejando cumplir esas funciones. En ese contexto, les digo yo, dejamos una PDH que la gente sabe que existe y existe para todas, todos y todes también. Por el tema de género lo digo así. Por el interior del país recorrí todas las cabeceras departamentales, más de una tercera parte de todos los municipios del país, con recursos de la cooperación internacional, ante esa asfixia financiera que se dio en el 2018. ¿Verdad? Porque recordémonos que de forma perversa y malintencionada querían hacer valer una norma en menor jerarquía, como era un acuerdo del presupuesto del Congreso, ante una ley de presupuesto, los famosos 120 millones. 120 millones decía la ley de presupuesto, 100 decía el acuerdo del Congreso, prevalecía los 120 millones. Y por eso la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso de la República a dar esos 20 millones 2 veces de los 3 años. Incluso están 20 millones pendientes de un amparo que todavía no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, que tendría que ser en el mismo sentido. Ojalá que nos lo den institucionalmente, si dicen mi gestión muy bien, si no en la otra también, porque se demostraría que la legalidad me asistió en reivindicar el presupuesto completo, que no era incremento. Y he viajado al exterior porque la ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador establece dentro de mis competencias representar al país en eventos internacionales relacionados a derechos humanos. Si no les gusta a algunos diputados que viaje, que modifiquen la ley. Nunca es tarde, pueden modificar y quitar esa competencia del procurador. Afortunadamente, gracias a esa credibilidad ante la comunidad internacional, ninguno de los viajes que yo como procurador realicé, gasté ni un centavo del presupuesto nacional de Guatemala. Y eso no lo hace cualquier funcionario, no en todos confían. Pero sí, es importante porque los derechos humanos también son universales, ¿verdad? Entonces se tiene que tener esa visión y que Guatemala no es una isla. Y estamos, es más, gracias al trabajo realizado, fui electo en el 2019 en Río de Janeiro vicepresidente de la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y entregué el cargo el pasado noviembre en República Dominicana, 2 años de mandato en pandemia también. Si no, hubiera viajado más seguramente. Pero no, en ese contexto es que se da el tema de mis visitas, tanto viajes al interior como afuera del país. Pues nada, es decir, ahorita les digo yo, hay una diáspora de funcionarios, operadores de justicia que han tenido que emigrar. Para nadie es fácil dejar su comunidad, su familia, pero hay ex fiscales del jefe del Ministerio Público afuera del país, hay ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad afuera del país, hay ex fiscales, hay jueces, ex jueces también. Entonces, ese tipo de migración,
pero también la migración que se da a más alto nivel es porque Guatemala no ha dado condiciones para erradicar la pobreza, la desigualdad. Guatemala, para mí, Grecia, tiene 3 problemas estructurales. Los tengo muy claros. Uno, la desigualdad. Esa brecha entre ricos y pobres que cada vez crece más. Guatemala es un país muy rico, desafortunadamente muy mal distribuida esa riqueza. Y cuando en la familia hay pobreza, cuesta darle comer a los hijos, cuesta curarlos si se enferman, cuesta darle educación. Segundo gran problema, la discriminación y el racismo. Se discrimina al pueblo maya, a los indígenas, ¿verdad? Si vemos cómo está el Estado, ¿verdad? Altamente compuesto por ladinos, como si los indígenas no existieran. Incluso en la historia de la PH no ha habido un procurador indígena, ni había habido ningún procurador adjunto indígena. Hoy por hoy lo hay. Está la licenciada Miriam Roquel Chávez, oriunda de San José Chacayá, quiché, de Sololá, pero de maya quiché, digamos. Y entonces se puede demostrar ser coherente. También se discriminan solo los indígenas, se discrimina mucho a la mujer, somos un país muy machista. En pleno siglo XXI hay hombres que creen que la mujer solo sirve para 2 cosas, tener hijos y hacer oficios, ¿no? Son sujetas pleno derecho. También se discrimina mucho a las personas de la diversidad sexual. ¿Y quién no tiene un familiar de diversidad sexual, un compañero de trabajo, un vecino? Incluso aquí tenemos un presidente de la República de Diversidad Sexual y no pasa nada. Yo prefiero que la gente se ame a que se mate. Me escandaliza, sí, la corrupción, me escandaliza la violencia, la corrupción, pero de ahí la diversidad sexual tendríamos que ser ya más libres de estigmas y discriminaciones. También se invisibiliza mucho a las personas con discapacidad. Y el tercer gran problema es la corrupción, por todo lo que platicamos, ¿verdad? Los efectos que, esos recursos que hay, pero que en lugar de llegar a los servicios públicos, como para alcanzar el bien común que dice la Constitución, pues se va a bolsillos de empresarios y funcionarios, inescrupulosos ambos. Uf, casi todo. Es desalentador, pero digamos, la desnutrición. Se comenzó con gran pompa, la gran cruzada nacional contra la desnutrición. Yo fui a la presentación hecha por el vicepresidente Guillermo Castillo, ¿verdad? Pero ese divorcio entre Yamatei y Guillermo Castillo, Willy Castillo, pues ha causado daños severos, porque temas fundamentales como es la institucionalidad del CONASAN la dirige el vicepresidente Castillo, pero lamentablemente fue erosionado su poder y también pienso yo sería oportuno el empoderamiento del vicepresidente de cualquier gobierno. Es muy importante su rol, coordina gabinetes, pero encabeza instituciones como la CONASAM, pero sin el apoyo del presidente, pues lógicamente es cuesta arriba. Entonces, el tema migratorio también, que migrar es un derecho humano, no es un delito, pues ha sufrido retrocesos. Yo no dejo de recordar esas tristes imágenes en la frontera del Florido, en Chiquimula, cuando a puros palazos recibieron los soldados guatemaltecos a los hermanos hondureños. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo ni siquiera una cumbre entre Juan Orlando, expresidente de Honduras, y Yamatei, cuando eso era un problema de gran magnitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, le digo yo, salud. No se le puede echar la culpa todo al gobierno actual, pero tampoco ha hecho esfuerzos contundentes. La pandemia lo puso al desnudo, ¿verdad? El nivel primario, secundario, puestos, centros de salud descuidado, la red hospitalaria también muy centralizada, recargada en la capital. Ahí como ciudadanos de primera y segunda categoría. El tema de los enfermos renales, por ejemplo, hay departamentos que no cubren el tema del cáncer. Ahorita hace pocos días, diputados presentaron una iniciativa, ojalá que se apruebe, eso sí sería urgencia nacional. La educación se retrocedió, no se aprovechó como esta crisis de la pandemia como una oportunidad. La mujer invisible, la ministra de Educación, mire, esta funcionaria sí pasará a la historia como tener poca empatía. Nunca pudo abrir su mente a pensar que no todos tienen las condiciones que ella
y su familia, es decir, vivir en la capital, tener energía eléctrica, tener electricidad, tener dispositivos móviles. No, yo estuve en municipios como Colomba, en la región Chubá, donde decía el procurador, nosotros todas las noches tenemos que ir a pagar 2 o 3 quetzales para cargar de energía, no tenemos luz. Y ese retardo en la educación lo vamos a pagar más caro, porque ha sido una farsa, pues los niños y niñas han aprobado los grados, pero no han aprendido casi nada. Entonces eso sí, no lo tenemos que olvidar, ¿verdad? Temas de derechos económicos, con un exministro Maluf, ¿verdad? Que más encargado de proteger a las empresas que a los trabajadores en plena pandemia, si no olvidemos lo que pasó con las maquilas, pues, ¿verdad? Y también no se despejaron nunca los temas de corrupción en plena pandemia, como las pruebas falsas que existieron, ¿verdad? La estafa, para mí es una gran estafa de las vacunas rusas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿eso dónde está el dinero? Primero los compramos al contado al final y la entrega fue haciendo a plazos y fueron venciendo. Entonces, eso sí, realmente es indignante. Y ahora vienen con un recurso antirruso, por favor. Si fuera realmente ser coherente, si se es coherente, romper relaciones, llamar al embajador, eso sería. Iniciar una denuncia contra los mercaderes que hicieron ellos el negocio de las Sputnik, por ejemplo. Pero ir a lamentar a Ucrania es falta de coherencia otra vez. Es decir, yo pienso que son datos alarmantes. Yo digo que afortunadamente esta minoría pequeña que tiene más hígado que razonamiento, pues no ha logrado contaminar a la mayoría del Congreso, donde prevalece en el sentido institucional en cuanto a la PDH, el reconocimiento al trabajo que se ha hecho. Incluso, por ejemplo, aquí vino la diputada Lucrecia Palomo a presentar una denuncia en contra de la ministra de Educación, la cual está en trámite. ¿Por qué vino acá? Porque cree en la institución, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estamos trabajando y se ha tenido la capacidad de atender distintos acompañamientos que incluso han planteado necesidades algunos diputados ante el abuso de Nerhuate, por ejemplo, ante los cortes masivos en distintos municipios del país, que el tema eléctrico sí yo doy una voz de alerta que es una bomba de tiempo, porque tal y como está planteado el sistema eléctrico es inconcebible. Por ejemplo, donde generan electricidad a la par haya comunidades sin energía eléctrica, es una paradoja. ¿Y qué dicen? Sí, pero que la ley prohíbe a quien genera venda, entonces modifiquen la ley, sería urgencia nacional. Cuando les conviene hasta se desvelan, ya cuando no hay gente aprueban por urgencia nacional las cosas. Tema eléctrico sería importante que el Congreso algún día, espero yo más pronto que tarde, lo legisle. A renovar, igual que el tema de los recursos naturales, las minas. Un 1% de regalías, eso ni una limosna de iglesia parece, pues. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dijera la canción con ese tipo de legislaciones. Después fue indignante ver a las fuerzas de seguridad desplazarse en el Store Izabal, resguardando los camiones donde sacaban los recursos naturales, habiendo una prohibición de la Corte Constitucional. Pero como tenemos un ministro, Pimentel, que pareciera más un alto funcionario de las empresas extractoras de recursos naturales que un ministro de Estado con una visión pública, pues tenemos lo que tenemos, pues. Bueno, que la justicia hoy en Guatemala no es independiente, que hay operadores de justicia que han tenido que salvaguardar su vida estando fuera del país y que por eso hay pronunciamientos muy importantes. No solo es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue un pronunciamiento muy objetivo, muy contundente, ponernos en el grupo 4
a la par de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, entonces, donde las libertades están bastante restringidas. También el Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que no van a decir que es ideológico también, porque Estados Unidos no es comunista ni socialista ni nada por el estilo. Ahí han condecorado a operadores de justicia como Erika Ifán, como Juan Francisco Sandoval, por citarles 2 ejemplos, y aquí se les persigue. Entonces, algo está fallando, pues evidentemente, y está fallando demasiado, que son los síntomas de esto que está en estado de descomposición, la independencia judicial. Bueno, vienen las elecciones, donde Guatemala, como en toda sociedad, ejerce el derecho de votar, elegir y ser electo. Entonces, tiene la gran disyuntiva, porque a un político se le premia o se le castiga con el voto. Si somos sadomasoquistas, pues votemos por los mismos, pues, ¿no? Pero si pensamos que realmente merecemos una Guatemala diferente, pues cada quien tendrá que buscar la opción donde se identifique. Pero una campaña donde el Tribunal Supremo Electoral juegue su papel de forma independiente, porque hay mucha preocupación, hay luces de alerta, porque lo que se dio en una entidad pública con la Universidad de San Carlos fue como un ensayo del fraude. Ojalá que no se dé y ojalá que me equivoque, porque si no podríamos parar como en una Nicaragua donde se persigue a los opositores, donde se encarcela a los contendientes y donde prácticamente no habría elecciones. En ese riesgo podemos estar. Por eso habría que ser una postura muy madura de los partidos políticos, de hacer un frente común para defender los derechos políticos que están en riesgo, y ojalá que el Tribunal Supremo Electoral se resista ante las tentaciones y presiones de favorecer fraudes electorales. Sí, estamos en un grave riesgo, se están cerrando los espacios, se persigue a defensores de derechos humanos, especialmente en los territorios, se persigue y se criminaliza a los periodistas o a medios de comunicación. La Hora ha sido uno, pues no ha sido el único, pues el periódico también, por citarle otro, ¿verdad? Entonces, hay periodistas que han tenido que también ponerse en resguardo. Y me preocupa mucho, por ejemplo, el grado de vulnerabilidad de periodistas en el interior del país, porque ellos están día a día haciendo su trabajo en cuanto al tema de funcionarios públicos como los miembros de corporación, alcaldes, síndicos, concejales, gobernadores en los departamentos. Los consejos de desarrollo departamental son de las entidades más opacas, y este tipo de cuestionamientos en algunos casos puede llevar a la violencia. Ojalá no sea así, pero hay antecedentes de hace pocos años en que en Xochitepec se asesinaron a 2 periodistas, pues, y hay un proceso abierto, si no estoy mal, en contra de un exdiputado como autor intelectual. Todavía no está firme la sentencia, si no me equivoco. Yo espero que sí, ¿verdad? Sería muy triste, digamos, perder la esperanza, aquí apaga y vámonos, dijeran los españoles en su coloquial idioma. No, yo pienso que hay esperanza, ¿verdad? Yo la esperanza la veo en la juventud, en las mujeres, en la diversidad sexual, en los pueblos indígenas, y ver más allá de la capital, Guatemala. Yo retiro lo que dije hace 5 años cuando fui electo procurador. Guatemala no es Cayalá. A todos nos gusta ir a pasear a Cayalá, pero esa no es nuestra realidad. Entonces tenemos que defender una Guatemala distinta y que todos y todas ejerzamos los derechos, y ese es fundamental, porque a partir del derecho, del ejercicio de derechos políticos, podemos exigir, porque no es un favor, a través de la rendición de cuentas, gobiernos transparentes, no solo el nacional, municipal, los CODES también, porque manejan mucha plata y a veces pasa desapercibido esa danza de millones. Aquí los derechos humanos todos son retos y desafíos. Primero, no retroceder. Me preocupa mucho defensorías a lo institucional, como la Defensoría de los Pueblos Indígenas,
la Defensoría de la Mujer, la Defensoría de la Diversidad Sexual, la Unidad de Averiguaciones Especiales, que cumple un mandato de investigaciones que da el Código Procesal Penal y que juega un papel importante en casos de justicia transicional, institucionalmente. Más allá de quién está al cargo de la institución, yo pienso que lo importante sería fortalecerlas y no disminuir su rol. Bueno, digamos, yo siempre paso por algunos elementos básicos. Primero, formarnos, informarnos, ¿verdad? Porque si pues, solo tenemos la televisión abierta, pues ahí vamos a tener una visión muy sesgada de la realidad. Entonces, tener distintas fuentes de información, organizarnos también, porque a veces prevalece una cultura muy individualista, tal vez de quien pueda, ¿no? Incidir, ir viendo los resultados de esa incidencia que se tiene. Porque desde que amanece uno, prende la luz, depende si hay o no un buen tomador de decisión. La calidad de energía eléctrica, la calidad del agua, sale uno a su calle, las aceras como están, las calles se inundan las avenidas, las arterias de las ciudades, cualquiera, no solo la capital, ¿verdad? Entonces, los tomadores de decisiones no tienen un cheque en blanco, pero la ciudadanía tiene que empoderarse de eso. Si no, ser ciudadano sería muy fácil. Solo voy a votar cada 4 años y no. Dejan muy abandonados el ejercicio de auditoría social. Yo pienso que hay que fortalecer la auditoría social y hacerla permanente. Bueno, infundados, ¿verdad? A mí me da risa ver, por ejemplo, a Manuel Conde Orellana. Hay que saber quién es Manuel Conde Orellana, pues. Y yo, al igual que los diputados, tengo dos prerrogativas. Uno, irresponsabilidad en las declaraciones. Y dos, antejuicio. Igual que ellos. Requisitos los mismos que magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de eso, digo yo, se aprovecha de la irresponsabilidad en declaraciones, pues, ¿va? Porque habla por hablar, piensa que hablar es tarea, ¿no? Tendría que, más si quiere ser candidato presidencial, cada vez que habla, pues se descubre tal y como es arrogante. Su origen, pues, viene de juventudes de partidos poco democráticos de hace décadas. También fue parte de un gobierno que se dio un autogolpe como Serrano Elías, ¿no? Entonces, ahorita es el Delfín. Si no pasa nada extraordinario, sería el candidato de la alianza oficialista. Por eso andan, él dice que es fiscalizando al presidente, pero yo lo miré muy contento en una tarima ahí donde todo el mundo se quería mucho, se daban besos, cada quien escoge sus cariños, pues. Pero, no, por ejemplo, yo pensé que ahí iba a decir algo del gobernador departamental del Progreso. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que ningún funcionario debe estar al servicio de partido político alguno. ¿Y por qué no cuestiona al gobernador departamental en lugar de estar inventando cosas mías? Pero evidentemente está mal asesorado. Habría que ver el perfil de sus asesores más cercanos. ¿Quiere ganar protagonismo a mi costa? Lo puede hacer si quiere, pero se revierte a la larga. O un Aníbal Rojas, de que parece que no olvida que solamente yo recordé en su momento de que su señora esposa es la cónsul de Nueva York y fue nombrada por Pedro Brolo, ex canciller de la República. Entonces, pues este tipo de señalamientos salen por un tema de la transición de PDH. Y es más, cuando fue electo el licenciado Córdoba como mi sucesor, yo le llamé al día siguiente. Pero yo comprendo, pues estaba, digamos, abrumado por todo lo que implica seguramente asumir el cargo y de todo corazón le deseo lo mejor, comenzando uno, con no estar limoneando el dinero. La institución se merece fortalecimiento. Le llamé, le dejé mensaje y después se le envió una carta institucional para coordinar el proceso de transición, que vamos a hacer de una manera muy profesional, ¿verdad? Dejando los informes correspondientes a él,
Es decir, no tiene que ser una transición tutelada, pues. Es decir, yo reviso con detenimiento las competencias de la Comisión de Derechos Humanos, que son 10, y en ninguna de estas 10 está el estar viendo la transición del procurador. Entonces, pues rayan en la ilegalidad, pero ahí voy a estar. Ojalá que no manden a cerrar las calles también, porque tienen esa mala práctica, ¿verdad? De cerrar las calles, de dar el derecho de locomoción. Y no, yo espero que se dé la situación con respeto, y ahí voy a estar para contestar las dudas que hay en cuanto a la PDH. Plazas fantasmas no hay, afortunadamente. Cooperación internacional hay, afortunadamente por la credibilidad, pero no, ellos piensan que te vienen a dejar los costales de dinero, no. La cooperación internacional es muy seria, ¿verdad? Y a partir de esos procesos, pues se les van a solventar todas las dudas que tengan estos diputados y diputadas. Bueno, ya está teniendo, pues, porque ¿qué empresario va a venir a invertir al país donde hay cuestionamientos serios a la justicia? Donde el día de mañana puede hacer que su empresa tenga problemas legales y sepa que está el mejor por la justicia. Eso tiene implicaciones, no genera inversión. Como dijeran los expertos, el clima de negocios no es bueno en Guatemala. Pues Guatemala está en los índices donde la corrupción, en lugar de ir disminuyendo, va creciendo. El índice de percepción de transparencia internacional a nivel mundial nos coloca en tristes lugares, ¿verdad? En los índices de desarrollo humano también, la popularidad del presidente también. Entonces, todo demuestra que estamos ya llegando a ser un estado fallido, si es que no lo somos ya. Bueno, de todo corazón le reitero que mis mejores deseos porque le vaya bien. Yo estoy casi seguro, espero no equivocarme, de que va a tener recursos suficientes para dignificar a los trabajadores, que se lo merecen. La gran mayoría de la PDH tiene mucha mística, mucho conocimiento, pero con serias limitaciones y poco motivados. En los últimos 10 años no ha sufrido un incremento del presupuesto de la institución. Suben todas las instituciones del sector justicia, pero la PDH no. Entonces ya me voy, entonces den la plata suficiente, no asfixien al procurador, por favor, diputadas y diputados. Ojalá que no lo hagan, ¿verdad? Como lo hicieron conmigo. Afortunadamente estamos a punto de terminar la gestión con la frente en alto y diciendo misión cumplida, diciendo hicimos nuestro trabajo de forma independiente, que es lo que yo más valoro en ese sentido, y que sienta que el procurador, les deseo todo lo mejor, que no lo traten de condicionar. El voto ya pasó, ya es procurador. No tiene por qué estar quedando bien con cada uno de los 160 diputados. Si no, pues lógicamente se puede volver un asunto clientelar. Yo estoy esperanzado en que eso no sea así por el bien de Guatemala y de los derechos humanos de los habitantes. Ojo, no digo guatemaltecos. ¿Pero por qué? Porque siendo procurador de derechos humanos hay que velar por los habitantes. Lógicamente la gran mayoría somos guatemaltecos, pero aquí hay salvadoreños, hay hondureños, hay mexicanos, hay colombianos, chinos, de cualquier nacionalidad tienen derechos humanos. La obligación nuestra como procuradores es defender y promover para todos los habitantes, migrantes también inclusive, ¿verdad? Y tener una institución laica. Cada quien tiene su religión y eso es respetable, pero no querer, digamos, implementar el tema religioso como una estrategia, ¿verdad? Yo pienso que no sería bueno eso para tener un Estado laico. Bueno, ha sido un proceso, pero lo primero fue la declaratoria de non grato y expulsión por parte de Morales a Iván Velázquez. De ahí sucedió todo ese discurso de soberanía, después se fueron contra los investigadores, después contra Naciones Unidas. Qué vergüenza dio ese discurso en Nueva York, donde de una forma antisonante, sin argumentos sólidos, cuestionaba a Naciones Unidas este expresidente Morales. Esos son momentos importantes y que se han venido sumando
después con la cooptación de la institucionalidad del Estado. Bueno, que tengamos esperanza en que podemos vivir mejor de verdad, que tenemos que luchar, porque no es que vaya a caer del cielo. Una Guatemala mejor, una Guatemala donde se busque una vida digna, ¿verdad? Donde se tenga oportunidades de trabajo, donde se tenga derecho a la salud, a la nutrición, a la educación garantizados por parte del Estado, porque la gran mayoría tiene que acudir al Estado para tener esos servicios públicos. Los que tenemos plata para hacer nuestros mercados en el supermercado, pues bien. Los que compramos agua embotellada, pues muy bien, por cierto, es una asignatura pendiente la ley de agua. ¿Verdad? Los que podemos pagar salud privada, pues bien, pero la gran mayoría no. Tener empatía, Grecia, para mí es muy importante en derechos humanos. ¿Qué es empatía? Ponernos en el lugar de los otros. Y eso tenemos que hacer permanentemente, sensibilizar a las autoridades, ojo, decirles un baño de realidad, no solo a nivel del Ejecutivo, Legislativo, sino toda la estructura del Estado, tener esa empatía y decir la soberanía radica en el pueblo y no es un cheque en blanco, insisto en eso. Bueno, me encanta a mí la academia, conozco muy bien el país. Yo pues me dedico a la academia, pues yo antes de procurador, litigaba en mi bufete, pero también era profesor docente, ahorita con licencia, año con año renové la licencia, se me vence el 31 de diciembre, entonces me gustaría mucho, con más experiencia un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de amparos, me hace mucha ilusión eh, publicar algo al respecto. Amparito me puso Jimmy Morales, claro que sí, con orgullo, si eso es lo que enseño, pues va. Entonces, la realidad del país, la realidad de la región, también yo pienso que se puede compartir mucho en distintas partes. Sí, no, un saludo también a los net centers ahí, porque siempre atacaban ahí, pero decía como ver llover, ¿no? Entonces, cuando dicen Chairo a uno, Chairo, soy Chairo, ¿y qué si eso los hace felices? Pues, pero yo pienso que tenemos que tener un debate más profundo, más serio, que implique ver que tenemos que repensar el sistema económico y político del país, porque a la larga vamos a perder todos. Si los empresarios que hacen uso de la corrupción para enriquecerse se dan cuenta, después el crimen organizado los va a sustituir, pues. Entonces, un poquito de tener una visión más solidaria, menos egoísta. Y a los guatemaltecos que votemos con inteligencia, que recibamos regalos, casas, carros, sueños, puntos y miremos pero no nos dejemos llevar por eso. Sobre todo, que al momento de ejercer el derecho humano de votar, veamos trayectorias, porque eso da la pauta qué ha hecho uno en su vida, qué es lo que puede hacer, y veamos equipos, porque aquí no hay superman ni supermujeres, no. Tenemos que ver quiénes son los que están acá a lo largo de las propuestas municipales, de diputados también, y de binomios presidenciales, que también ya hemos tenido experiencias muy duras en cuanto a los binomios también, que algo tenemos que aprender, pienso. No solamente también agradecer a la hora y a la prensa independiente el acompañamiento objetivo que se le daba a la gestión, ¿verdad? Que si no hubiera sido así, pues la población muchas veces no se enteraría. Afortunadamente también en estos medios independientes ahora existen las redes sociales. Si no estuviéramos condenados a pensar que es una Guatemala de país de las maravillas y no es así. Entonces, ejercer la ciudadanía con independencia y organizarse y participar e incidir en la vida política del país, que es un derecho. ¿Con quién? Ya cada quien decide. Lo que menos podemos ser los guatemaltecos es ser espectadores de nuestro futuro. El futuro lo labramos cada uno de nosotros.